Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, leemos la disposición que da Dios sobre la convivencia humana en los siguientes términos. Abro comillas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en su carta a los Efesios capítulo 5, desde el verso 28 al 31, el apóstol Pablo hace referencia a este mandato divino, cuando exhorta a los hombres casados a amar a sus esposas con el siguiente mensaje. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice Pablo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, nuevamente, serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fin de la cita. Si bien es cierto, este pasaje en la epístola de Pablo abarca varios aspectos que podrían dar lugar a múltiples mensajes desde diversas perspectivas, el de hoy se enfoca únicamente en el hecho de la relación hombre-mujer, por lo cual es necesario ir nuevamente al capítulo 2 del libro de Génesis para leer los versículos que anteceden al antes mencionado. Esto es, los versos 21 al 23 que dicen: Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fin de la cita. Queda claro como principio fundamental e indiscutible que la familia humana se conforma a partir de la unión entre un hombre y una mujer, por lo cual cualquier distorsión al respecto debe ser considerada una aberración, tanto desde la vertiente bíblica como desde la perspectiva biológica científica. Pero esto lo trataremos oportunamente en otro momento, ya que ahora nos centraremos en la importancia de la pareja como base del hogar, en contraste con la bigamia o la poligamia. Muchas veces hemos escuchado apreciaciones sesgadas sobre el hecho de que personajes tales como Salomón, para mencionar solo uno entre muchos otros, tuvieron cientos de esposas y concubinas, pretendiendo insinuar que tener más de una mujer es solo una mera costumbre social de nuestra cultura occidental. El enfoque dado con argumentos como este seguramente ha aprendido y hasta podríamos decir entusiasmado desde siempre a personas en todas las partes del mundo, dado que tiene un atractivo seductor, particularmente en el hombre, que huelga explicarlo y analizarlo. Lo cierto es que, de no haber disposiciones y penalidades concretas en las leyes de nuestra sociedad, la bigamia y la poligamia estarían muy extendidas y el rol de la mujer estaría muy menoscabado y deteriorado, como lo está hasta hoy en países no cristianos. Pero ¿cómo entonces es que en tiempos antiguos, según no solo la Biblia, sino en relatos seculares contemporáneos a esos tiempos, los hombres tenían varias esposas? ¿Será que Dios lo permitía por alguna circunstancia que no entendemos? De ninguna manera. Lo que la Biblia hace es simplemente narrar con toda honestidad la realidad, es decir, lo que sucedía en algunos casos, pues si desde el propio Génesis Dios instituyó que el hombre se una a su mujer, no a sus mujeres, y los dos
no los 3 ni los 4 o más, serán una sola carne, no hay la más remota posibilidad de creer que tener muchas mujeres era aprobado por Dios. Hagamos un breve paréntesis para reflexionar sobre la diferencia entre el significado de las palabras permitir y aprobar. La primera, o sea, permitir, nos ubica dentro del libre albedrío para que, aún contra la voluntad del Señor, tomemos nuestras decisiones. Y la segunda, aprobar, nos pone ante el juicio de Dios, quien de acuerdo a su moral divina aprobará o desaprobará nuestros actos. Pero vale la pena recordar también que en los mismos tiempos que ciertos hombres tenían varias mujeres, otros tenían una sola esposa, como el caso de Job, quien solo tuvo una esposa, que no fue precisamente una buena consejera cuando cayó en desgracia, o el caso de Lot, quien tuvo solo a su mujer, que se convirtió en estatua de sal cuando miró hacia atrás, después de haber escapado de la lluvia de fuego que Dios envió sobre la ciudad de Sodoma, donde ellos vivían. O el caso de Noé, quien junto a su esposa e hijos se salvó del diluvio, o el de muchos otros que están narrados en la Biblia y que no voy a mencionar. Es evidente entonces que la poligamia no era una constante como algunos creen o quieren creer. Vayamos ahora al Nuevo Testamento para ver en la primera epístola de Pablo a Timoteo lo que le dice respecto al obispado. Si alguno anhela obispado, dice este pasaje, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etc. Subrayemos entonces eso de marido de una sola mujer, lo cual nos da a entender que en tiempos de Jesús también había casos de poligamia, o al menos bigamia. Pero eso tampoco quiere decir que Dios lo veía con buenos ojos, ni tampoco significa que este mandato era solo para los obispos. En realidad, siempre ha existido la bigamia e incluso la poligamia, y aún hoy existen. Pero la familia es la base de la estructura familiar, y una casa donde el hombre conviva con 2 o más mujeres no es un verdadero hogar, ni Dios lo aprueba. La dignidad de la mujer no puede ser pisoteada, y el respeto mutuo basado en la fidelidad de ambos es parte sustancial en cualquier hogar. Por ello, el Señor ha dispuesto que hombre y mujer sean una sola carne. En la misma carta de Pablo a los Efesios que ya vimos hace unos momentos, en el capítulo 5, desde el verso 21 hasta el 25, leemos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y sobre esto mismo, Pablo también le escribe a los colosenses en el capítulo 3, versos 18 y 19 de su epístola, que no voy a repetir. Para traer más luz sobre este tema, a fin de que no quede sombra de duda, retrocedamos solo un poco dentro de la misma epístola de Pablo a los Efesios capítulo 5 y veamos el verso 5 que indica: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Por esto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, Pablo los conmina diciendo: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Pero paremos aquí un momento. ¿Cómo podríamos hablar de unirse hombre y mujer en una sola carne en caso de que sean distintos en su forma de pensar, en su escala de valores y en su visión del mundo? Por eso la palabra de Dios nos instruye por medio del apóstol Pablo una vez más en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos
del 14 al 15, diciéndonos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es evidente que un matrimonio entre personas que tengan almas diferentes y tengan distintas perspectivas de vida no funcionará de ninguna manera. Por eso hay tantos divorcios e incluso muchos hoy ni siquiera se casan, sino que crean su relación como una convivencia temporal con un simple apareamiento que no los diferencia de ciertos animales. Y digo de ciertos porque también hay animales monógamos que son fieles a su pareja. Y este mensaje queda más claro aún cuando en el siguiente versículo Pablo agrega: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De hecho, muchas parejas basan su relación en la lujuria que los atrapa por medio de la vista y demás sentidos. Pero desde allí es imposible crear un verdadero hogar y una familia con futuro. Y es más, las generaciones que surgen de allí no son de lo mejor. Como ejemplo está lo que cuenta la historia sobre los hijos de Israel que desobedecieron a Dios y se juntaron con mujeres paganas. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero mejor dejémoslo allí por ahora. No puedo cerrar este mensaje sin referirme al contenido de Proverbios capítulo 6, donde voy a leer solo 2 pasajes. Primero, desde el verso 27 hasta el 29, que dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y ahora mismo leeré desde el verso 32 al 33, que dicen: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El enemigo de nuestras almas sabe bien cuál es la debilidad de cada uno de nosotros, y sabe también que la sexualidad es una tentación muy fuerte. Por eso siempre nos ha tratado de atacar por allí, para destruir a la familia, sabiendo que esto hará que los hijos se críen de manera desordenada dentro de un hogar dislocado e incompleto. Pero tampoco está completa una familia donde falte la figura paterna o la materna, por cualquier motivo que fuere. Y eso se está dando en muchos casos por la infidelidad, ya sea por parte del hombre o de la mujer. Padre Celestial, cuida de nuestros pensamientos, de nuestros ojos y de nuestros pasos, para que no caigamos en tentaciones que destruyan a nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.